pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación. Como decían, ya esta es la última sesión y espero que pues, les haya gustado los temas que hemos abordado, con una intención pues de, como decía la maestra Fuensanta, contribuir un poco a estos estudios que se están generando desde diferentes enfoques o formas de estudiar la vulnerabilidad o los impactos de las actividades humanas, a veces en mi caso. Efectivamente, yo voy a hablar hoy de la zona media de San Luis Potosí, pero antes de eso voy a poner unas cifras en contexto para que nos sirva más bien como de contexto y finalmente aterrizaré propiamente al caso de San Luis Potosí. Como el tema de la plática es vulnerabilidad, pues lo primero que me gustaría compartir es justamente cómo es que se define el concepto de vulnerabilidad. Hay muchos autores, ya son muchos años los que se está trabajando, digamos, conceptualmente, y se empieza a hablar de diferentes tipos de vulnerabilidad. Yo estoy poniendo algunas de las definiciones más usadas que se tienen. Hay muchos autores, muchas instituciones, organismos que se encargan de evaluar de diferente forma la vulnerabilidad. Sin embargo, yo me voy a estar enfocando a la vulnerabilidad social y a la vulnerabilidad ambiental. Estas son las tres definiciones en las que yo digamos, parto para poder entender cuando hablo de la vulnerabilidad socioambiental y que después lo voy a estar asociando, digamos, con el área de estudio, que en este caso es la zona media, en particular la zona agrícola de Río Verde y Ciudad Fernández, el valle rioverdense, que también es como muy conocido, ¿no? No les voy a leer las definiciones, ahí las presento. Insisto, son como esas definiciones básicas en sus dos variantes, que son la social y la ambiental. También, por ejemplo, otra cosa que es importante, porque cuando hablamos en algunos momentos, cuando uno está revisando la parte de vulnerabilidad, también se empieza a cuestionar la parte del desarrollo. Yo buscando algunos conceptos y revisión de literatura para abordar el tema de vulnerabilidad, a mí de las cosas que me llama la atención es que desde que se empezaba a estudiar estos términos, ¿sí?, ya se empieza a cuestionar la parte de la seguridad humana, ¿no? Como lo subrayo aquí en la cita que se habla, el hecho de estar generando incluso lo que se dice al principio, ¿no? La ciencia, los desarrollos tecnológicos, todo está generando condiciones que en un momento se asumían como que la población iba a estar en mejores condiciones en muchos aspectos, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, han ido avanzando esos cambios tecnológicos, esos cambios económicos, se ha puesto a discusión que más allá de un bienestar se empiezan a generar amenazas o riesgos para la población en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, a mí me suena interesante, me llama la atención que lo de las amenazas, la vulnerabilidad, los riesgos, se estaban viendo desde antes, cuando se estaba poniendo en el tema, ¿no?, lo del desarrollo, ¿no? Qué tanto iba a beneficiar el desarrollo a la población, que se iba a mejorar, pero a su vez, en la actualidad lo que estamos viendo son más bien efectos negativos en algunos casos o en muchas de las situaciones, principalmente, que es la parte que yo estudio en las cuestiones ambientales, ¿no? Cómo hemos alterado, modificado los sistemas naturales o el medio ambiente natural, que finalmente impactan, digamos, en el bienestar de la población de diferentes formas, ¿sí? También algunas de las cosas de las que yo siempre considero cuando estoy trabajando esta parte de vulnerabilidad son esos tres factores, los factores ambientales, los factores físicos y los socioeconómicos, ¿no? En ambientales, pues, que es básicamente la parte que yo trabajo, agua y suelo, pero también está el aire, está el medio ambiente como tal, el medio biótico, perdón, que esos están siempre interactuando de alguna u otra manera, y que es esta parte, por eso la marco como en el marco rojo, que no se refleja el indicador en la pantalla. Marco en esa, como que resalto en rojo esta parte porque es en la que yo me enfoco más, y que además es aquí donde se ve justamente el impacto, digamos, del ser humano en el medio, ¿no? Los factores físicos, que es el clima y el relieve, que de alguna manera también tienen un impacto por parte del hombre, y la parte socioeconómica, ¿no?, que también se rige por diferentes procesos, y estos siempre están interactuando en mayor o menor medida para ciertos procesos. También de las cosas que yo me he enfocado a estudiar en esta vulnerabilidad socioambiental
en particular es en el aspecto productivo, en la parte agroalimentaria. De las cosas que me ha tocado estudiar ahora recientemente en el Valle Rioverdense es justamente cómo las actividades económicas, si bien generan economía en la región, también están afectando o están degradando el medio ambiente en esa productividad o en esa actividad económica que mantiene en buena medida toda esa región. A diferencia, por ejemplo, que en algún momento me tocó trabajar el Valle de San Luis Potosí, pues se sabe que es una región urbana, industrial, o sea, se asume como una zona industrial. Cuando volteamos la mirada hacia Río Verde, es una región netamente agrícola, su actividad principal es la agricultura, y entonces se enfrenta a otro tipo de problemáticas relacionadas con la agricultura, ¿no? Entonces de ahí es como empiezo a traer algunas de estas cifras que les muestro, primero de manera general en México, como para entender ese contexto del país y cómo este es también un reflejo en la región de estudio, ¿no? Ahí vemos que 26.9 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura en todo el país. De esas 22 millones de hectáreas fueron cultivadas. Estas son cifras del 2016 o al 2016. También sabemos que la actividad agrícola, su participación en el PIB nacional es del 4%. México a nivel mundial ocupa el 12% en la producción mundial de alimentos y el 13% en la producción mundial de cultivos agrícolas. Entonces tiene una producción importante, digamos, a nivel mundial, su posición a nivel mundial es de resaltar, pero la otra cosa que también llama la atención es lo que yo en algún momento decía, quiénes están generando esa producción, a dónde se va y todo. Y entre esos está la población, que es también de las cosas que nos deberíamos estar preocupando a cada momento, ¿no? 5.3 millones de mexicanos se dedican a la agricultura, son agricultores. 11 de cada 100 trabajadores son 11 de cada 100 trabajadores agrícolas son mujeres. Es una participación importante en la actividad agrícola de las mujeres. También es de resaltar que el 45% de los trabajadores agrícolas tienen una remuneración, pero también que, por ejemplo, esta población, de esta población del 36% solo tiene la primaria, o digo, no tiene la primaria concluida, y el 29% nada más tiene la primaria concluida. Entonces también es el nivel de escolaridad de los trabajadores agrícolas no es propiamente una mano de obra calificada, más bien ha sido un proceso de entrenamiento pues, a lo largo de los años, en que se hacen sí especialistas en ciertas actividades agrícolas, pero digamos en el término o en niveles educativos realmente es muy bajo el grado escolar que tienen los productores agrícolas. Y lo otro que también llama la atención es que de esos productores, de esos 5.3 millones de gente que se dedica a la actividad agrícola, el 65% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos semanales, menos de 200 pesos por semana. Entonces, nada más como para que nos demos cuenta en la cantidad de personas, la escolaridad de las personas y el salario que está percibiendo la población que se dedica a la agricultura. Son cifras nacionales, pero no dista mucho de lo que veremos o de lo que se registra para la zona de interés. Otra cosa importante es el tipo de alimentos que se está produciendo en México. De las exportaciones agroalimentarias que se registraron en 2015, el 41.4% era agroindustrial, o sea, alimentos procesados, ya tenían algún proceso. El 40% son agrícolas, o sea, nada más puede ser que estén empaquetados, se venden en fresco, pues, y no han recibido algún tipo de procesamiento. Los principales mercados son Estados Unidos, Japón, Canadá, Guatemala y Venezuela. Son los primeros 5 países que están en la lista de países receptores de los productos agrícolas mexicanos. Los principales productos son aguacate, jitomate, limón, sandía, pepino, chile, pimiento, fresa. Y como podemos ver, el maíz ni siquiera aparece, el frijol no aparece. Y el chile que se produce está más, sí hay chile serrano, digamos, porque lo juntan, lo engloban chile y pimiento morrón, pero es más el volumen de pimiento morrón que el chile serrano, el verde que conocemos, ¿no? Entonces, esos son los principales cultivos que se producen en el país y los destinos.
Otra de las cosas que a mí me llama la atención o que estoy trabajando también es la agricultura protegida, lo que decíamos, qué tipo de alimentos, quién los está produciendo. De la superficie agrícola que les mencionaba hace rato, 25,000 hectáreas, se siembran bajo estas tecnologías protegidas, ya sea invernadero, casa o malla sombra y macrotúnel. Y lo que se produce principalmente en esta agricultura protegida es jitomate, pepino y chile. El jitomate en los últimos 5 años pasó del 7º lugar al 3º y 1er lugar en algunos años. Hay una variación, pero a nivel del país, el jitomate es el que está ahorita como primer producto de exportación, pero además como un producto de invernadero o de agricultura protegida. Y como podemos ver, los principales estados productores de este tipo de agricultura es Sinaloa, Baja California, Sonora, Jalisco y Estado. Los 3 primeros estados que están ahí son de un clima árido, con precipitaciones por abajo de los 300 milímetros por año, escorrentías también muy limitadas, o sea, son zonas desérticas en muchos de los lugares donde se está produciendo en invernadero. Esto está siendo una opción de producción, pero eso también genera una demanda excesiva de agua en lugares donde, digamos, la disponibilidad física anual es muy, muy reducida. Entonces, son estas dinámicas de exigencia de producción de los mercados internacionales que están demandando ciertos productos y que pues hay lugares que les apuestan a este tipo de actividad bajo estas mismas condiciones, a pesar o incluso generando condiciones de abatimiento de los mantos acuíferos, agotamiento en algunos casos y la contaminación no solo del agua sino del suelo que usan con todas las cuestiones de agroquímicos, ese tipo de cosas que se producen. En el caso del agua, como un recurso indispensable para la producción agrícola, se sabe que México, del total del volumen que se extrae tanto de agua superficial como de agua subterránea, el 77% casi de esa agua es para la agricultura. Entonces somos un país, si se acordarán, yo decía que solamente la agricultura aporta el 4% del PIB nacional. Sin embargo, usa 77% del recurso hídrico que tiene concesionado o que tiene disponible tanto superficial como subterráneo para la agricultura. Se sabe también que por el tipo, digamos, de agricultura tradicional que se tiene, como es el riego rodado, donde se inundan los surcos, eso es lo que genera un desperdicio importante. Ha empezado ya de años atrás la tecnificación para los riegos, pero para la tecnificación de riego para varias regiones del país, pero pues muchas veces estas tecnologías de riego no son aptas tampoco para los lugares. Las condiciones de la calidad del agua, por ejemplo, lugares donde el agua es salina por naturaleza, no permite tener sistemas de riego, tapone a las mangueras, revienta las bocas. Entonces no es una opción, digamos, para los campesinos querer modernizarse y hacer un uso eficiente del agua, simplemente porque las propias condiciones de su medio no lo permiten. Entonces sigue usando el agua en volúmenes importantes, como un desperdicio, si lo queremos ver como un desperdicio importante, porque esa agua, si bien se evapora, se incorpora a la atmósfera y nuevamente genera vapor de agua, lluvia, la otra se infiltra y está generando infiltración para los mantos acuíferos, pero digamos en términos de eficiencia es muy baja la que se tiene con este tipo de riego. Y ahí podemos ver cuál es más o menos la distribución en cuanto al agua que es de origen superficial, 42%, y el 23% de origen subterráneo. Por ejemplo, una característica del Valle de San Luis Potosí, a diferencia de, por ejemplo, lo que les decía a Río Verde, que es netamente agrícola, San Luis Potosí ocupa casi el 100% de su agua subterránea, pero este es un acuífero urbano, y entonces la agricultura no representa prácticamente nada comparado con el volumen que se necesita para abastecer no solo a la población, sino a la industria. Que en el caso del Valle de San Luis Potosí, la industria ha estado desplazando los espacios de la zona agrícola y la urbanización también. En algún trabajo que hice hace como 2 años, se veía que en la misma proporción en la que decrementaba la actividad de agricultura, era en esa proporción que aumentaba la demanda de agua para la industria.
Ahorita el principal consumidor de agua subterránea en el valle es la población, el uso público urbano. Le sigue la industria. Más o menos el 70% de lo que se extrae del acuífero superior es para uso público urbano, un 15% es para la industria y un 7% más o menos es para la agricultura, ¿no? Entonces, y casi la agricultura más bien hace uso, pero del agua, del acuífero más somero, porque el profundo prácticamente se destina para el uso público urbano. De las otras características que es de llamar la atención es el agua de estos lugares donde se genera agricultura protegida, el tipo de productos que se están generando, que se están cultivando en México. Es importante ver cuánta agua se está invirtiendo, si lo queremos ver así, invirtiendo en esos productos, pero que además es un producto que no se queda para el consumo del país. O sea, no es un agua que se esté quedando en el país, en los consumidores, sino está saliendo. Entonces es lo que le llaman agua virtual, ¿no? Es un volumen de agua que se ocupa para producir cierto, en este caso naranja o pepino o el jitomate, pero eso se va a otro lugar donde lo van a consumir, lo van a aprovechar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en ese sentido, y como vemos, como los principales productores, Sinaloa vuelve a estar a la cabeza, Sonora, Michoacán, Chihuahua y Jalisco como los principales consumidores de agua para la agricultura. Y en esto de las exportaciones netas de agua virtual, o sea, si lo transformáramos en volúmenes de agua de lo que se exporta, ahí podemos ver más o menos un histórico en las cifras 2005, 2010 y 2014, que fue el último registro que se tiene, como en algún, o sea, oscila un poquito ahí las cifras, son millones de hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, también podría verse la misma unidad. Y vemos, por ejemplo, cuántos litros de agua se ocupan para producir aguacate, por cada kilo de aguacate, pepino, chile, jitomate, que es el principal producto, sandía, fresas. Si nosotros hiciéramos una cuenta rápida, nos salen volúmenes impresionantes de agua que estamos sacando de nuestros acuíferos, principalmente en caso de la agricultura, y de las zonas áridas en el norte del país, donde se está teniendo la principal producción de estos productos que se van a Estados Unidos y a Japón. Pues no solo se están llevando la mejor producción, sino se están llevando el agua en los alimentos, ¿no? En este tipo de productos. Y dejando aquí descenso de agua, descenso en los niveles piezométricos, insisto, contaminación en suelo y agua en la actividad agrícola. Otra de las características importantes que se ve cuando se sobreexplota tanto el agua como el suelo, pues es la degradación de los suelos. Ahí pongo también alguna cifra general para el país. Vemos que el 35% de la superficie degradada está asociada a las actividades agrícolas. Incluso está por encima de la degradación asociada a los cambios de uso de suelo, llámese deforestación, por ejemplo, o cuando por ejemplo, en el caso de la Huasteca para la caña de azúcar, que se desmonta, digamos, la selva baja para poder meter cañaveral, todavía es más importante la degradación que se hace por la agricultura en algunas regiones que ese tipo digamos, de cambio de uso de suelo que se hace en algunas regiones del país. En esa degradación del suelo, pues tenemos dos tipos, la física y la química. En ambos casos, pues es la reducción, la consecuencia más inmediata es la reducción de la producción agrícola, porque empieza a perder nutrientes el suelo, porque además por las condiciones del tipo de suelo, estos se compactan, generan salinización, y eso pues va deteriorando no solo la calidad del agua y el suelo, sino también de algunos de los productos. Ya no es tan eficiente, digamos, algunos tipos, no es eficiente, no es el término eficiente, sino los rendimientos ya no son los mismos en algunos suelos después de algunos años. Esta es una de las características importantes en la zona media en Río Verde y Ciudad Fernández, la degradación de los suelos, no solo por la actividad agrícola, sino por las características propias de la región, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Se ven más grandecitos. Unas de las últimas cifras que voy a presentar a nivel nacional, ahí también podemos ver cómo se encuentra San Luis Potosí con respecto al país. Vemos que el principal producto para el estado es la caña de azúcar. Ahí está, que comparte, digamos, como en el ranking nacional con la naranja, el jitomate y la soya. Y así se va hacia abajo con los
que el último, digamos, es el número 10 con el pepino. Ahí vemos el volumen en toneladas que se producen anualmente. Las cifras son igual del 2016. También la agricultura protegida, en el caso, cuáles son los productos que se están generando con este tipo de tecnologías. Y los principales, ya para el caso de la zona media, los principales municipios que están, digamos, con estas tecnologías. Y ahí, digamos, el que resalta es Río Verde por los invernaderos de Santa Rita. Es el principal, digamos, invernadero en cuanto a unidades, volumen de producción, exportaciones, es el que, cobertura en hectáreas, es el que sobresale en esa región en particular, ¿no? Bueno, ahora sí voy a ir enlazando algunos datos de los que les mostraba como en este contexto nacional, que son también un reflejo en esa región, porque es un espacio que en los últimos años ha empezado a tener una demanda importante, por ejemplo, de hortalizas y principalmente el jitomate, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso ahora que he estado empezando a trabajar ya con gente de allá, productores, que la naranja, como veíamos, era de los principales productos de la región, incluso empezaba a desplazar. La naranja lo ven como un producto secundario, ¿no? Como de emergencia, nos decían en algún momento. O sea, lo que les interesa a ellos es sacar la cuestión de las hortalizas, lo que estén produciendo, venderlas, que les genera mayor economía, y la naranja se va quedando como en un segundo término, ¿no? Siendo que la naranja o la producción de cítricos, no solo naranja en específico, la producción de cítricos seguían manteniéndose en primer lugar, digamos, a nivel estado como productores de naranja. Y bueno, de las características que les decía de la región, Río Verde, pues ahora yo no soy muy experta o no soy historiadora, pero de las cosas que me ha tocado revisar en la parte histórica de este valle, pues bueno, desde que empezaba la cuestión de la minería en el estado, con San Luis Potosí, Zacatecas, Río Verde se convirtió, digamos, en un espacio de producción de alimentos. O sea, la historia de producción de alimentos de la zona lleva muchos años, no es reciente o relativamente reciente. Incluso la región era muy atractiva porque pues, tenía muchos manantiales, escorrentías. A la fecha pues se sigue manteniendo manantiales importantes como la Media Luna, los Peroles, Charco Azul, otros que también se registran ya agotados, ¿no? Pero la gente todavía dice, no, pues a tal fecha todavía teníamos registro de los manantiales tal y tal, o de repente vuelven a tener agua, ¿no? Pero ya hay muchos manantiales que los dan por secos, o sea, ya no se han recuperado esos niveles de agua subterránea como para estar manteniendo a los manantiales, ¿no? Si bien los manantiales se aprovechan de manera superficial, su origen es subterráneo, ¿no? Incluso los flujos regionales van de aquí del Valle de San Luis Potosí, de la Sierra de San Miguelito, toda el agua que no se llega a infiltrar de este lado de la sierra pasa de aquel lado, se va para allá y llega hasta el Golfo. Esos son, digamos, las direcciones generales de los flujos subterráneos que se generan y que influyen de manera importante en la zona media. Sin embargo, digamos, con todo este proceso y cambio en el tiempo, en el espacio de las formas de producción en esa región, insisto, ya hay consecuencias muy evidentes como es la disminución en los mantos acuíferos, y pues eso ha hecho que ya haya agotamiento en sus manantiales, el deterioro de la calidad del agua y del suelo, y esto se debe a que las características físicas propias del medio generan condiciones de salinidad en los suelos. El tipo de material de roca, de suelos que conforma ahorita voy a presentar un mapa de ubicación de sales en la región. Si bien es un proceso natural que se da, digamos, la forma en que se está produciendo, el ritmo al que se está produciendo, que se está extrayendo agua, lo que ha hecho es acelerar esos procesos de salinización. Incluso ya hay lugares donde la gente ya no puede sembrar, ya el grado de salinización es tal que ya no es posible sembrar. Y eso pues va afectando no solo al dueño de esa parcela, sino porque ese deterioro se va extendiendo. Nos tocó en alguna visita, recorrido, unos agricultores que recién decían ellos, hemos otra vez como la aventura de volver a producir, de invertir dinero para obtener una ganancia. Cuando regresan después de ciertos años a producir una tierra, se dan cuenta que esa tierra pues, ya no es fértil, que tienen problemas, pero que además el vecino pues también está padeciendo lo mismo,
y que le invierten cada no sé cuánto para agroquímicos para mejorar la tierra. Incluso hay un proceso muy importante en esa región también, que empiezan a traer suelo de otros lugares, suelo fértil de otros lugares para rellenar sus parcelas. Y lo que están haciendo es un daño en otros lugares al traer tierra fértil para esos lugares donde la salinidad pues ya es un hecho. No sé si les ha tocado, por ejemplo, ir hacia Río Verde por la autopista, ya casi llegando a Río Verde, si ustedes miran hacia sus lados, el suelo se ve como blanco, ¿no? Incluso parece talco a veces, ¿no? Son suelos muy, muy salinos, ahí no se da prácticamente, entonces la opción que ha tenido la gente es traer tierra de otro lado, y te dicen, no, pues yo cada 3 años traigo, no sé, me traigo 2 camiones de tierra de no sé qué tal lado, pues van, juntan tierra, llenan 3 camiones de estos de volteo y se la echan a la milpa, la distribuyen, generan una capa de suelo fértil de 30 a 40 centímetros, y eso a los 4 o 5 años, pues ya dio lo que tenía que dar, porque además como por los procesos, digamos, de cultivo de la tierra, pues genera también que se revuelva con la tierra de abajo, la que tiene sal. Entonces, no solo están afectando, digamos, en otros espacios con la remoción, sino vuelven a contaminar tierra fértil en algún momento. Entonces, es un ciclo ahí vicioso que se ha generado en algunas regiones, ¿no? Y efectivamente la gente, los agricultores dicen, no, pues llega un momento en que ya no vale la pena, o sea, abandonas la tierra finalmente, ¿no? Ya no es posible seguir produciendo. Y también por eso optan, por ejemplo, para buscar apoyos para la agricultura protegida, ¿no? Los invernaderos, que ese también no es una opción para todos los campesinos, ¿no? Hay gente, nos ha tocado también visitar gente que dice, bueno, yo tengo que vender quesos, tengo que, o sea, tienen que buscar otras alternativas como para la actividad, digo, para la economía familiar, porque no pueden depender de una tierra que les es no muy productiva, o que un año seco, por ejemplo, que no haya llovido en tiempo y forma, pues más allá de una ganancia les deja pérdidas en la economía, ¿no? Ese es un mapa de piezométrico, de niveles piezométricos, niveles del agua subterránea, y lo que está en azul es lo que se conoce como un cono piezométrico, es un descenso del agua subterránea, y lo que vemos es que cada vez más estas líneas donde están más juntas, digamos, es donde la depresión es más importante, pero toda esta región es la zona agrícola de Río Verde y la zona urbana entre Río Verde y Ciudad Fernández. Entonces, está habiendo también ya una concentración de abatimiento producto de la extracción intensiva. Les decía, es 70%, por ejemplo, que se hablaba a nivel nacional, es en la misma proporción que tiene Río Verde. El agua concesionada o el volumen concesionado que tiene esa región, tanto de agua superficial, porque ahí en zona media, ellos aprovechan el agua de la media luna. Tienen el distrito de riego 049, y el aprovechamiento no solo en la parte turística, que es la primera salida, digamos, que la gente ve, aprovecha, eso lo canalizan y se aprovechan el distrito de riego. Entonces, igual, en más o menos la misma proporción, 70-75% del agua superficial junto con la subterránea, que es un poquito menos, es como el 30% más o menos del volumen total, que es subterránea. La principal es la superficial en esa región, viene de la media luna para el distrito de riego. Entonces, digamos, si en algún momento se agotara, yo espero que no, pero en algún momento se agotara, por ejemplo, pues es una cuestión ecológica muy importante si se llegara a agotar, para la cuestión turística, que también de eso es una parte importante en la región, pero pues ya no habría agricultura, o sea, sería complicado. Y otra de las características de la región es igual también por las cuestiones geológicas, las unidades geológicas, ahí la lluvia se infiltra demasiado rápido, entonces es un agua que llueve, se infiltra y se sigue su camino, digamos, en esos flujos regionales. Entonces, también es complicado aprovechar esas aguas de lluvia, digamos, si las quisiéramos como recuperar en 1 o 2 ciclos de lluvia, esa agua sigue su curso y se va a las zonas cársticas de la Huasteca. Por eso tenemos allá los sótanos de las golondrinas, de las guaguas, cavernas, dolinas, todo eso, que el tipo de material geológico lo que hace es, insisto, seguir el curso del agua. Entonces no son los grandes acuíferos tampoco, son unidades importantes de agua, sí, por lo que pudieran llegar a almacenar, pero en cuestiones de retención son aguas de rápido salida, digamos, y van al Golfo, ¿no? Finalmente.
lo que les decía ahí, las características del lugar no solo es la actividad agrícola la que está propiciando el deterioro del agua y el suelo, es la misma medio tiene ya características propias para eso, ¿no? Entonces, ahí ya hay zonas muy, muy bien identificables que tienen problemas de salinidad, ni algunos incluso ya ni para el agua potable esa agua, ya es muy, muy... si ustedes van y toman agua del manantial o de la llavecita o donde están extrayendo el agua de las bombas, hagan de cuenta que están tomando agua con carbonato. Ese es el sabor del agua salada de algunos de la región. Entonces también potabilizarla, quitarle la sal, generaría un costo importante para el municipio, por ejemplo, si quisiera potabilizar esa agua. Entonces ya ni para beber en algunas regiones. Ese es el mapa que les presentaba. Esta es la principal región salina, como podemos ver, o con problemas de salinidad no solo de agua, sino de suelo. Y la que más o menos se conserva es esta parte de aquí, pero, insisto, ya es también muy notorio, digamos, la dureza también del agua. No sé si hayan ido a Río Verde, si están hospedados en algún hotel o visitan a algún familiar, ustedes se bañan y el agua ya no, digo, el jabón no espuma, es muy dura el agua, entonces tiene problemas, ¿cómo se llama? También de dureza. Y otro problema fuerte a los que se está enfrentando la región, ya para concluir esta parte de no solo en la vulnerabilidad propia ambiental que está generando impactos en la economía de la región, que es básicamente la agricultura, es también la cuestión turística. O sea, la zona media se ha caracterizado justamente por la cuestión de sus manantiales, sus cavernas, todo eso, y ha empezado a generar también una actividad económica importante que está cambiando, digamos, la vida económica de la región, porque empieza a haber más hoteles, entonces más demanda de servicios públicos, las carreteras, o sea, la actividad turística demanda no solo espacios donde se van a sentar los hoteles, sino otro tipo de servicios que está generando también impactos, digamos, en la vida cotidiana urbana de la región. Lo que leía yo en algún momento en esta parte de la urbanización es que, por ejemplo, las calles del centro de Río Verde, de Ciudad Fernández, o sea, todavía no han logrado adaptarse al ritmo, digamos, y eso está generando problemas como la cuestión de la basura, los desechos de los hoteles, o sea, no todos tienen planta de tratamiento en los hoteles, que esa tendría que ser una exigencia. Muchas de la cobertura sanitaria de recolección finalmente no llega a la planta tratadora del municipio y se va al Río Verde. Entonces ese río más bien es un río de descarga de desechos de aguas domésticas, pero también en algún momento, ¿cómo se llama? Con algún otro tipo de proceso que pudiera estarse incorporando ahí en la región, porque empieza también a verse ahí la cuestión de la agroindustria. Entonces hay también por ahí algunos problemas que se empiezan a ver, digamos, en torno a la cuestión de urbana, ¿no? Entonces es evidente el deterioro de la calidad del agua y del suelo en la zona media, no solo por la actividad humana, sino por sus propias características, y eso pues empieza a generar cambios, digamos, en la forma de producción y de la misma gente, los mismos agricultores empiezan a ver cómo esos cambios han ido afectando, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo ya la naranja la tengo como en un segundo cultivo, yo ya no la puedo, porque además se han infestado de plagas los naranjos, ya aunque le pongan a químicos y químicos y químicos, que eso les implica mucho dinero, ya no logran quitar del todo las plagas, o sea, se ha vuelto también, hay un ciclo vicioso en cuanto a la aplicación de fertilizantes y químicos para la agricultura, que lo que hace lo único es empobrecer digamos, la fertilidad de los suelos naturales de ahí, ¿no? Y bueno, ese es un poquito del trabajo que he venido haciendo en Río Verde, ahora últimamente con una comunidad que, más allá del interés, digamos, por generar o de tener un medio como de economía como lo es la agricultura, se están preocupando por su medio ambiente. Es un grupo de ejidatarios que se han preocupado por recuperar la sierra, donde muy cerca que tienen ellos ahí a su ejido, y ya llevan 10 años trabajando, han hecho reforestación y muchas actividades para recuperar el bosque. Nos cuentan que pues ya ahora ya no veían, por ejemplo, venado, ahora vuelven a ver venado en la sierra. Ya el año pasado, dicen, nosotros no tuvimos problemas de sequía, nuestras norias todo el año tuvieron agua. También ya no han tenido incendios como lo tenían en años pasados, ellos se han convertido en guardabosques, en bomberos,
vigilantes de la sierra, y es un trabajo muy importante, y han empezado a lograr que no solo 10, 15 personas que iniciaron y ahora son 30, se involucren en esto, sino también su comunidad de ejido, la población del ejido empieza a involucrarse. Entonces, ese es creo que del otro lado, digamos, de la ciencia, que si se quiere se pudiera empezar a hacer cosas para recuperar espacios que parecía ser que ya no podía hacerse nada, en el caso de ellos con la tala clandestina del bosque que tenían a sus espaldas, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante empezar a ver ese tipo de trabajos por los propios ejidatarios, por los propios productores, y yo como lo miro es eso, ¿no? Como de que puede haber acciones desde ellos mismos para procurar mantener el equilibrio, digamos, en la medida de lo posible, de los recursos naturales de los que pues ellos hacen uso, ¿no? El caso del bosque, el agua, el suelo, y que no solo les beneficia a ellos, porque ellos están en la parte alta del valle, sino esa agua que han podido recuperar a través del bosque, en esa pequeña proporción del valle que les toca, lo han visto reflejado aguas abajo en Ciudad Fernández, Río Verde, ¿no? Entonces, eso es de lo que yo les venía a platicar hoy día. No sé si vaya a haber preguntas o al final. No, entonces, ok, bueno, pues es todo. Muchas gracias.